La tolerancia es un valor o virtud del ser humano que hace referencia a la actitud pacífica frente a las diferencias entre otros individuos con los que convive. Si bien su práctica es muy común en la actualidad, el asunto de la tolerancia fue tratado con cierta amplitud por filósofos como Locke, Bale y Bernard. De hecho, la tolerancia empezó como una forma de respeto religiosa, pues la primera redacción de tolerancia fue llevada a cabo con el Edicto de Milán, y aseguró que se debían dividir las funciones religiosas de las políticas. Finalmente, quien contribuyó como ningún otro a difundir la tolerancia, tanto en su época como en los siglos posteriores, fue el filósofo Voltaire, quien, autonombrándose patriarca de la tolerancia, la defendió apasionadamente en todo el mundo occidental. Ya en el siglo XX, durante la 28ª Conferencia General de la UNESCO, se publicó una declaración de principios sobre la tolerancia, donde se decía que ésta debía estar presente también en la política y en la justicia, además en el individuo y sus semejantes. Gracias a estos filósofos y las medidas que se han tomado a nivel internacional, hoy solo una minoría es intolerante, por lo que la gran mayoría podemos gozar de varios tipos de tolerancia, como la racial, religiosa, sexual, étnica o la de los ideales. Así, considerando que la libertad de un individuo termina donde empieza la de otro, no podemos ser tolerantes con actitudes como el terrorismo, la violencia, la discriminación, la injusticia, pues ello nos impide evolucionar en todos los aspectos. Bienvenidos al programa No Tolero a los Intolerantes. ¿Qué es esto, la tolerancia? Es un oxímoron. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Por qué es un valor o un bien jurídico que hay que tutelar o que no hay que tutelar? ¿Qué peligro hay con la palabra, pero qué beneficio hay con el significado? Y a lo mejor diría Kant, no importa lo que tú interpretes, sino la intención que tienen las cosas. A lo mejor esté equivocado. Bienvenidos a su programa Pensar sobre Pensar en Proyecto 40. Le voy a pedir a cada uno de ustedes que se presente y que los reconozcan. Ya han estado en varios programas muchos de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Luis Perelman, sexólogo educador y miembro de la Asamblea Consultiva del CONAPRED, Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación. Bienvenido, Luis, una vez más. Lía Ferrer. Esto es lo que tengo que decir. Arquitecta. Arquitecta, actriz, conductora, comentarista de deportes para TV Azteca. Bienvenida, Lía. Bienvenido, Jacobo. Soy Jacobo Dayan, director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia. Soy Lilia Reyes Espíndola, soy escritora y conferencista y una idealista imposible que quiere cambiar al mundo. Un idealista posible. Oye, ¿y de qué escribes? Escribo todo lo que es la palabra desarrollo humano, ya cuando les dicen, ay, sí, desarrollo humano, bueno, pero de alguna forma escribo sobre conciencia, sobre el miedo, sobre muchos temas que ayudan al ser humano a cambiar. Bienvenida, por favor. Hola, soy José María Soberanes, soy profesor e investigador de la Universidad Panamericana. Y traes en la sangre los derechos humanos. Así es. Yo, de hecho, en otra cachucha tengo el honor de ser consejero de la CNDH y el tema de hoy es la tolerancia. Vamos a empezar con lo primero que les venga a la mente cuando escuchan la palabra tolerancia, qué implica, qué les significa, les gusta, no les gusta y por qué la promueven o creen que hay que cambiar el término o es su espacio. ¿Quién quiere empezar? Bueno, creo que vale la pena... Jacobo, bienvenido. Gracias. Por lo regular, cuando nos hablan de tolerancia en la vida cotidiana, lo que entendemos es yo aguanto, el que tolera aguanta, soporta, como que le aprieta, pero ni modo. Por lo regular... El museo en el que está se llama Memoria y Tolerancia. Tolerancia, de hecho. ¿Por qué le puso si tiene esa palabra hay un problema, equívoca? No es una palabra equívoca. Equívoca es que puede tener muchas acepciones. Tiene más de una acepción, exactamente. Eso es equívoco. Lo que se entiende por tolerancia en temática de derechos humanos, en temática de educación, es la aceptación, el respeto, el reconocimiento por la diferencia. ¿Sí? La aceptación. Respeto y reconocimiento de la diferencia. ¿Sí? Al mismo tiempo entendemos aguantar y soportar. Entonces, cuando hablas de esto se debe de tolerar o no se debe de tolerar, habría que especificar con qué acepción estamos trabajando. Entonces, sí, es una palabra que genera mucha duda.
alrededor de ella. Pero ¿por qué le creo- eligieron a pesar de...? Porque creo que la única Pero palabra aquí que... tenemos que ser abogados de él. Sí, me queda claro. Cuando estamos hablando de procesos históricos que inician con violencia, estos procesos se tienen que iniciar con el rescate de la memoria histórica para terminar con la reconciliación, pasando por la historia, la verdad, la justicia. Memoria y reconciliación. Hay una palabra preciosa que se llama resilience. ¿Cómo se dice en inglés? Ahorita te la digo, pero no habían otras palabras. Es complicado encontrar Resiliencia, una palabra. es una palabra Resiliencia. preciosa. Pero y luego a ver quién le entiende. Pues para eso estás, para educar. Sí, pero vamos al Museo de Memoria y Resiliencia. A lo mejor te preguntarán qué es resiliencia. Exactamente. Creo Y ya que te ayudo. tolerancia es un término que se ha estado redefiniendo porque no era la definición de tolerancia Es que al histórica decir acepto, reconozco y respeto a la diferencia. a la diferencia, me remite, y ahorita les paso la palabra, hubo toda una política en Estados Unidos de respeto, reconozco y acepto a los negros. Pero aquí está el camión de los negros y aquí está el de los blancos. Hasta que hubo una protesta de una mujer y antes se llamaba somos iguales pero separados. Luego hubo toda una Suprema Corte de Justicia, un debate donde en otras partes del mundo, empezando por Estados Unidos en este caso contra el racismo negro, se termina con la palabra tolerancia y se cambia por ejemplo, convivencia, sentir con el otro. No te tolero, sino me puedo poner en tus zapatos y más allá de eso, convivo contigo. No es iguales pero separados, sino convivamos juntos. Yo Es creo solamente por meterle bases. Ese sentido de tolerancia, el que más se usa desgraciadamente comúnmente, es yo estoy bien, tú estás mal. Y aunque estés mal, te dejo vivir. Sí, es una palabra peligrosa. Y no hablamos de tu museo, No. de nuestro museo, porque es de Es de la México y ciudad. es de la memoria, sino que en la ONU. No, pero ese es el concepto popular. El concepto de la ONU, de la UNESCO, es maravilloso, es de significado. Tiene buena del que tú intención, hablas. como diría Kant. Claro que sí. Ese contenido es maravilloso. Pero Quiere decir convivamos, Claro. amémonos. Ahora, tiene apenas 17 años esta nueva definición creada por la UNESCO. Hay que cambiarlo. Hay que trabajar más bien en la Pero educación. creo que sería Hay que interesante también redefinirla como la ampliación de criterios, en donde aprendo, aquí hay muchas formas de pensar, que quizá no es la mía, pero ni es ni mejor ni peor, sino es diversifico mi conocimiento para entender al otro a partir de mí. Y eso sería interesante como... Para consentir al otro. Exactamente, para que haya una conciliación de lo que pasa de es ideas. cuando en esta versión original, o la que más común, de yo estoy bien, tú estás mal, no solo estás mal, sino eres una amenaza para mí, es un peligro, puedes hacerme daño, no me gusta lo que haces y yo no quiero hacer lo que tú haces. Entonces me voy a proteger y voy a cuidar muy bien. Pero te reconozco, Pero te respeto no- y te acepto. Sí, pero Claro. teniendo como sustento derechos humanos y dignidad humana. No, justamente, ni sé quién eres, pero no me gusta, y me da miedo y no quiero saber, y eres como un peligro para mí. Y ahorita Desde voy a ahí yo ser me todavía más protejo. provocador. Pero reconocemos, lo estoy diciendo de antemano, de la buena intención que tiene todo esto y por supuesto de que no estamos discutiendo el marketing, que el nombre que hay que ponerle a algo, y mucho menos hablamos en específico de un museo de la ONU, sino hablamos de la importancia de lo que es la tolerancia, pero este programa es pensar sobre pensar. Cuidado, y viene la primera pregunta y se las voy a pasar sobre todo a la mujer del miedo. La tolerancia como máxima me parece peligrosa, porque hay veces que no hay que tolerar ciertas cosas. No hay que tolerar el genocidio, no hay que tolerar la tortura, no es tortura con moderación, no es mata con moderación, no es tolera al que te odia. ¿Por qué no? Oye, yo tengo la libertad de ser nazi, de ser, etcétera, de Ruanda, etcétera. Yo tolero y quiero matar, y yo odio y detesto y voy a... ¿Debemos de tolerar eso? ¿No es tolerancia con cualquier opinión? Aquí es cuando ya nos empezamos a meter en Lo que temas estás brincando complicados. entre una definición ¿Quién y otra. define a quién tolero y a quién no? Lo que me gusta o lo que no me gusta. Y ahorita les voy a poner ejemplos, pero disparas. Yo quiero decirte algo. Estuve pensando en la palabrita y dije, wow, qué interesante. Y me pensé y dije, hay, para mi modo de ver, 5 tipos de tolerancia. Las dividí para traerlo a la realidad. La primera es por amor. Tú toleras por amor lo que sea, entiendes y eres condescendiente, por así decirlo. Es una tolerancia de amor. Después tienes otra tolerancia que es la del miedo.
no, me da miedo, yo con 13 mejor no me pongo, o no, ahí la llevo y mejor me hago tontito y tolero, ¿sí? La tercera tolerancia, por conveniencia. Yo me callo la boca y soy tolerante porque me conviene. Está parecida a la del miedo. ¿La cuarta? Pero los aduladores y los políticos usan esa porque les conviene y dicen que sea todo. La cuarta la vamos a ver como creencia. A mí me enseñaron que yo tengo que tolerar en mi religión y tengo que ser buena y llégale maestro, ¿sí? Y la quinta, los que son víctimas y entonces son felices tolerando porque se le está dando en su mero mole. Entonces para mí tolerancia es saber aguantar vara en cualquiera de estos tipos de tolerancia. Yo creo que esa no es la intención del término, pero está interesante tu taxonomía. Vas. No, es que se me hace muy interesante lo que preguntas y que en el fondo hay que ser tolerantes con los intolerantes también, ¿no? Sí, con los que opinan distinto a ti, Sí, pero claro. ¿qué tal si te odian? Sí, perdón, ¿me Ajá. entiendes? Perfecto. ¿A qué Sí, vas? sí. Discúlpame. O sea, por ejemplo, en Alemania con los skinheads, ¿no? Con los neonazis, ¿a eso se les debe tolerar o no? ¿Se les debe permitir que se manifiesten en público o a estos no? Y sobre esto es, ¿quién define? Ahí viene el debate. Pero es que creo ¿Quién que Ahí viene define? el debate. Pero creo que estamos Eso es de enredados, debate. pero estamos enredados en la misma definición desde dos lados. Cuando dices, yo debo de tolerar al intolerante, me estás preguntando si yo debo de aguantar y soportar al que no reconoce mi diferencia. Entonces estamos brincando de una definición, de una acepción a la No otra. podemos reconocer al que no reconoce mi diferencia, pero vas a caer en una trampa No, filosófica fuerte que ahorita te pongo. Vas. Bueno, déjame tratar de resolverlo. Yo debo de respetar la dignidad y el valor de cualquier ser humano. Así Más sea allá de lo Hitler. que sea quien sea. Como él tiene derechos, y tiene derecho a un juicio, tiene derecho a la libertad, a la vida y a pegarse a las leyes del país en donde A la vive. libertad, y si lo metemos a la cárcel. Bueno, porque si comete un delito, la sociedad ha determinado que en ciertas circunstancias los derechos de las personas pueden ser Lo restringidos. quiero aterrizar. En Alemania está prohibido, Sí. prohibido Sí. por ley, publicar cualquier cosa que sea Así pro-nazi. es, porque lo que estás haciendo es poner en discusión dos derechos. No tiene derecho a expresar su Claro, opinión. se coarta la libertad de expresión por un valor distinto, que en este caso es el valor de la historia, el valor del dolor de la víctima, y cada sociedad tendrá que ir definiendo cuáles valores van sobre de otros en cualquier discusión entre valores. La ley, cuando los legisladores se la pasan discutiendo esto. Vamos Pero a si tú restringir. defiendes la tolerancia, no deberías. Como dijiste, hay ciertos axiomas inviolables. Así es. Y uno de ellos es tu derecho a expresar lo que opines. No, pero no es inviolable. Sí se puede restringir. Sí se puede en ciertas restringir. circunstancias, claro. Si está en riesgo la vida de una persona, hay varios. Cuidado, es no, cuidado, peligrosísimo lo y que sobre está. todo si lo hace el Estado. No, si lo hace un ciudadano y decir, ¿sabes qué? Yo realmente pienso, no dije hago, no te voy a violar, no te voy a golpear, pero el derecho de manifestar tu libre pensamiento, y no podemos definir, ni podemos... Me voy a ir a un ejemplo más fácil. En México hubo una película que se llamó El crimen del padre Amaro. Así es. Mucha gente no la toleró porque criticaba su religión, y más si se pagaba con impuestos y con recursos públicos. Hay algún tipo de... Hay cosas que son relativas, otras que dicen que no. A lo mejor la gente diría, ¿sabes qué? Aunque a la gente le moleste, yo tengo la libertad, o puede ser Serrano, o puede ser Michael Thorpe, con su arte en contra de los homosexuales, a favor del sadomasoquismo que lo prohibieron, donde en cualquier escenario tú tienes la libertad de decir lo que sea. No es, yo tolero lo que a mí no me afecta, pero sí tolero lo que a mí me gusta. Mientras no sea ilegal y no incita a la violencia. Y si lo ilegal es estúpido, Entonces habría que cambiar las leyes. Y entonces Sí, habría ¿quién que ir define lo en legal? contracorriente. No, yo con lo de ilegal ya te Yo- metiste en otro Yo tema. tengo Vas. una pregunta, Vamos afuera. ¿es intolerable o es inadmisible? Que son dos cosas bien distintas. Porque estamos hablando de cuestiones totalmente diferentes. Tú puedes pensar lo que sea, o lo que tú quieras pensar y creer lo que escribirlo? tú creas. Cuando tu forma Manifiesta. de pensar, tus ideologías, me empiezan a afectar a mi tercero, en la calidad de lo que sea psicológica, física, en la libertad, entonces estamos hablando de otra cuestión que no tiene que ver con la sociología, Pero tú no sino con podrías la hacer parte periodismo. Ten de cuidado. de ¿A las dónde leyes. llegas? ¿Cómo lo aterrizas? No, pero si A haces lo mejor, yo a lo periodismo, mejor si no yo- admito tu color de vestirte.
O si yo Me escribo hace que alguien daño. robó algo, le está afectando a un tercero y tengo yo todo el derecho de denunciarlo. Siempre va a haber gente que no le gusta. Por eso, lo que dices. yo solo lo pongo sobre la mesa. Ok. En este tipo de temas es, ¿no lo vamos a tolerar o no lo vamos a permitir? En la parte como sociedad, porque nos afecta en la parte en la que nosotros interactuamos. Esa que hay dos Esa es la niveles. parte que yo pondría solo sobre Vas la Luis mesa. y luego vas tú. Yo trataría de más, al mismo tiempo hay que hablar de cosas concretas. Porque en otras sociedades tú no podrías aparecer con brazos descubiertos, Claro así de que no. sencillo. Y enseñando, aunque sea la rodilla. Y no está permitido. Pero al mismo tiempo, ¿en dónde está ese nivel de tolerancia que puedes decir lo que sea, pero dónde mides cuando ya hay daño físico o daño patrimonial o daño? Puedes decir lo que quieras, hasta dónde Esa es la gran pregunta. ese es Pues hasta donde lo marque la ley o hasta donde... Sí, No, porque... pues, La qué? ley Porque hay en otros la grupos. Alemania La ley. nazi marcó que es tolerable Sí. matar a los gitanos, a los judíos, a los comunistas, a los homosexuales, a los enanos, al diferente. Es una ley que yo creo que si una ley yo sí creo que hay principios de dignidad humana inviolables, Por supuesto. que no están a y discusión. además llegaron a lo más difícil y Y en uno profundo. de ellos, perdón que lo me voy a meter, yo soy judío, guadalupano, ateo y romano, porque soy de la colonia romana. Pero lo que te voy a decir es esto. Yo sí creo que debería haber la libertad de expresión, no de acción, en cualquier mundo. Es decir, yo detesto a los negros, yo detesto a los... A mí me va a molestar, ¿eh? Yo te tengo que convencer con otros argumentos, pero no puedo prohibir que hagan arte que a lo mejor me afecte. Donde es intolerable y no es admisible es no puedes golpearlo, no por eso no lo puedes aceptar en una escuela, no por eso no le puedes dar un derecho ni acceso de igualdad y tratamiento de justicia. Pero yo no te puedo, no puedo no pensar, puedo pensar distinto a ti, como diría Voltaire, no Voltaire, como salió en el anuncio. No puedo estar hasta la muerte en contra de lo que dices, pero voy a respetar hasta mi último día de mi existencia de escucharme y Pero de tenerlo. puedes dentro de esa libertad de expresión decir, yo preferiría que todos estén muertos a que sigan molestándome esas personas. Sí, pero lo que no puedes decir es vamos todos Sí. a casa de Andrés a golpearlo. Ni te puedes meter a mi casa. Ahí es donde ¿puedes te estoy decirlo? diciendo. La pregunta, yo puedo Sí. decir, vamos, nos vemos todos afuera de casa de Andrés para golpearlo, Si no me golpean, sí. pero si estoy incitando a la... Entonces, por ejemplo, en Ruanda, en el caso de Ruanda, No. por radio, incitar por radio al crimen, ¿es permitido o no es permitido? Según tu lógica, sí. Recuerda qué pasó en Ruanda. En Ruanda, a través de la radio, se orquestó el genocidio. Daban indicaciones por radio. Entonces, en la lógica que tú propones, tendría que ser permitido que en la radio se incite a ir y dar instrucciones a dónde hay que ir a asesinar. Entonces, yo creo que no. Es que te lo voy a llevar, tu ejemplo es muy bueno, pero yo te puedo dar otro ejemplo igual en el cual yo te diga, yo, de alguna manera, al decir que tal político, y por eso me molesta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en medios electrónicos y de televisión no puedo decir tal candidato es un ratero, es un corrupto, porque estoy incitando a la gente a que no vote por esa persona. Bueno, entonces lo que está mal es la ley. En tu ejemplo, no. Yo lo que digo es, en tu ejemplo de Ruanda, digo, chin. O los invito a poner una bomba, chin. O los invito a creer en un Dios, whatever, me da lo mismo. O los invito, ¿sabes qué? Di lo que quieras. Pero si alguien se acerca a mí y por causa intelectual llego a que tú fuiste culpable y te vas a ir a la cárcel, pero mientras a mí no me peguen, tú tienes el derecho de decir lo que sea en pero es contra mí. demasiado tarde, Pero ahora, ¿no? Eso la no es Pero violencia espérame, es que psicológica si también pongo la línea, afecta. no 800,000. ¿En Aquí eso, Ruanda? no, sí, pero no fue por esa invitación. Ahí se orquestó. Allá hay un odio mucho más profundo Claro. que cualquier cosa prende a la mecha. Pero lo que te quiero decir es, mi punto es dónde pones el límite de la libertad de expresión y dónde la censuras. Si yo no puedo decir, porque cualquier cosa puede incitar a motivar, no va a haber, como tú decías, libertad de prensa, libertad de expresión. Si hay un trade-off de valores. Claro, pero Es yo un creo debate. que termina en incitar, En la acción. incitar a la violencia. Ahí termina, para mí, es mi opinión. Y en la comisión de delitos, por ejemplo, Pero ¿qué tal si yo en mi anunciar película- prostitución infantil en medios impresos, por ejemplo, no. Yo lo que te quiero decir, hay cosas, sí, hay cosas que
las leyes están bien y deben de ser prohibitivas. Y ya hay otras cosas que probablemente son malas leyes. Las malas leyes yo creo que hay que romperlas. Las buenas leyes son las que respetan ciertas cosas que no se pueden romper. Y uno es la dignidad humana. Eso que tu libertad de expresión, tu libertad de asociación, tu libertad de movimiento. Lo que no se puede hacer es que en contra de tu vida. Pero a veces entran en contradicción estos valores. Es cierto. A veces la libertad de expresión puede ir en contra de la libertad de la vida. Pero tú puedes expresarte, pero mientras tu expresión no genere y cause y sea correlación de mi vida, lo dijiste. Pero si hay una causalidad, te vas a la cárcel. Pero entonces no lo prohibirías tú. Si en el caso de que haya una correlación, lo prohíbo, significativa. Pero si no, tú puedes hablar mal. Sí. Ahora, si estás diciendo una mentira de mí, yo también tengo el derecho de decir que me acusas de difamación. O si tú estás en contra de mis valores, si tú crees en una iglesia y yo en otra, tú saca un libro y yo saco otro. Yo prefiero Pero los ¿dónde excesos... pongo la censura? Estoy de acuerdo, pero yo prefiero los excesos de la sociedad que los excesos del Estado. Totalmente de acuerdo. Entonces, en ese sentido, del Estado coincidimos. Sí. El Estado es el más peligroso. La primera constitución mexicana tenía la religión oficial de este país, será la religión católica, apostólica, romana, y nadie puede no ser como de esa religión. Entonces, hemos avanzado en ese sentido. Yo pienso que en la tolerancia entra mucho el respeto, que tú lo dijiste, que el respeto para mí es primordial, es Pero una ¿dónde forma de entra el respetar. respeto? Ahí viene el peligro, si Ahora, yo no me siento respetado. si tú a mí me estás ofendiendo o molestando, yo tengo derecho de escucharte, callarme mi boquita y escucharte muy bien. Pero está en mí aceptar lo que dijiste tú hace un rato, en lo que a mí me puede afectar. Yo tengo que cuidar mi dignidad. Yo no puedo ir como el que decía ya al rato, el que lo acepta porque es su conveniencia, porque si no pierdo el puesto, porque si no mi... No. Otra vez, vamos a aterrizar, Lucas. En las curvas de Bell hay casos muy extremos, como el de Ruanda, donde son temas muy complicados. Pero la mayoría de los casos sí se pueden poner límites. Claro. En la mayoría de los casos, a lo mejor yo pongo una película que afecta tus creencias religiosas. El ejemplo del crimen del Padre Amaro. Sí. O unas esculturas muy famosas en el MoMA de México, el Museo de Arte Moderno, de México. Hubo un problema con unas cosas de la Virgen, en otro. A ti te están afectando. Y peor, se está pagando con los contribuyentes. ¿Tú permitirías que eso esté prohibido? Ese arte va a estar prohibido porque llega el que afecta. El arte no debe ser prohibido. Claro que no. Es todo un debate. El arte no debe No, ser porque prohibido. el arte se es prohibió una... tocar. Bueno, a mí me parece un error. A mí me parece que el arte no puede ser, porque el arte, por definición, es una expresión que va Pero en ¿qué contra. tal si yo digo, el que quiera que venga al museo, que venga, pero no me lo pongan en una avenida pública? Ya empiezo a regularlo inteligentemente. Bueno, entonces una regulación del espacio público. No lo vas a poner en el pasillo de un kinder, ¿verdad? Claro que no. Señoras y señores, ¿qué opina usted? La palabra tolerancia a todos nos encanta en el buen sentido de la palabra, en la buena intencionalidad. De la UNESCO. No, con la buena intencionalidad kantiana. No nos gusta que se equivoque y que se malinterprete, pero todos estamos de acuerdo en convivir y consentir. Pero cuando ya te metes a pensar sobre pensar y dices, espérate, ¿no que deseas que toleráramos? Aquí empiezan los problemas. Quédese aquí en Pensar México. Está muy complicada, ¿no? Señoras y señores, Proyecto 40, que promueve la lectura, la cultura y el entretenimiento, le recomienda este libro, Las leyendas de Jico, Latinoamérica. Cristina Pineda nos envía este ejemplar de Editorial Porrúa, que retoma antiguos relatos de tradición oral en Latinoamérica. Por favor, las primeras personas que hablen aquí a Proyecto 40 tendrán el derecho de llevárselo a su casa. Estuvo buenísimo el corte cultural. Tenías algo y luego tú dijiste algo increíble, Jacobo, por favor, compártelo, vas. No, siguiendo con esta línea, o sea, dependiendo de la religión,
cuándo sí tolerar y cuándo no, pues tenemos el caso del velo islámico en Francia, ¿no? Que se ha prohibido y no pueden ir a ningún ¿Y qué espacio opinas? público. Bueno, yo estoy en contra de la ley Sarkozy, ¿no? Y pienso que a todos se les debe tratar igual, tanto al judío que puede usar la kipa, y si quiere utilizar un velo islámico, que lo utilice la mujer, no que haya una discriminación dependiendo de qué religiones sean buenas y qué religiones sean malas, ¿no? La discusión fue no en espacio público, sino acudir En, a los escuelas. en escuelas, pero después se llevó a hospitales. Sí, pero uno sí y puede a andar por la centros. calle. Y aquí no estoy tomando Pero perdón, partido. ¿en la escuela sí puedes llevar la kipa? Sí. No, en ningún tipo de manifestación símbolo religioso. religioso por Ni el la asunto. kipa, ni la cruz, ni para nada. el, ¿Por qué para- es secular? Porque para Francia la tradición del laicismo es muy importante y habría que discutir Es un si gran están debate. más allá de lo que se debería de Danos pedir o el no. ejemplo que se hace el corte de la circuncisión. En Alemania empezó una discusión acerca de si cuando se circuncida a un niño recién nacido por asuntos de salud, por asuntos de preferencia estética, por asuntos religiosos, es legal o no, porque al niño no se le pregunta nunca. Y para algunos una... Ahora, hay gente para la cual es una creencia religiosa. Ahora, lo interesante aquí es ver que para nosotros en Occidente la circuncisión está asumida como algo normal, positivo, que nadie generaría discusión. Bueno, hay culturas para las cuales la mutilación genital femenina es igual que para nosotros la circuncisión masculina. Perdón, pero Por- nada más entender la mutilación Ah, genital es que femenina cómo es la hacen, ¿verdad? Es retirar el clítoris. Sí. el- Yo no estoy defendiéndolo. No, estoy pero la diciendo que hay intencionalidad en una es culturas- salud Exactamente. y el otro es que Yo es el también la prohibición del Por eso, placer. pero Sí, las eso no se hay vale. Tienen culturas. fines religiosos en ambas. Sí, yo no Pues estoy sí, tomando pero- partido, nada más estoy diciendo que hay Sí, culturas sí, lo estás describiendo. para las cuales esto es una tradición y es Es una importante. obligación. En Alemania empezó una discusión si el bebé tenía, como no tiene el derecho, o no tiene la edad más bien, de tomar una decisión, si los padres pueden tomar una decisión por él. Y la discusión... Entonces la idea sería hasta los 18 años si el niño quiere que se lo haga. Esa es una, y la Oye, otra, después de mucha el presión... niño duele. Pero, Hay muchas pero- decisiones pero de ocurre en salud. algún punto también ahora en la parte de la confirmación con la Iglesia Católica. Antes te confirmaban a la edad que fuera y ahora tienes que ser mayor de edad para que realmente des fe de... Aquí con la única diferencia es que ya hay una mutilación física. Sí, aquí no, aquí es una cosa- Ahí son ejemplos bien distintos, Claro. porque yo no Son estoy tan temas segura que la interesantes. circuncisión Sí. sea una mutilación como tal en la mujer. Pero va más allá, porque ya estás hablando ya de una cuestión cultural, Claro. ideológica, y estamos como siento un poco, vagando un poco en muchos temas, porque no es lo mismo el racismo, no es lo mismo si viene a partir de una cuestión religiosa, si viene de algo cultural que ya viene repitiéndose consecutivamente por muchas generaciones. Son cosas totalmente distintas. Entonces, ¿en qué momento sí se tolera? ¿En qué momento no vamos a permitir, no vamos a admitir ciertas cosas? ¿Y de qué manera vamos a regular? Porque la palabra tolerancia implica, yo voy a respetar lo que tú decides, lo que tú piensas, lo que tú creas. Pero eso ni lo regula, ni lo delimita, ni lo acepta, ni no lo acepta, ni lo pone dentro o fuera de una ley, porque son dos cosas totalmente distintas. Pero en este caso, el Estado, lo que está en los dos ejemplos, el francés y el alemán, el Estado está discutiendo, o la sociedad está discutiendo, si ciertas manifestaciones religiosas, culturales, van a ser aceptadas o no en la sociedad. Yo te estoy jugando un poco a lo teórico, pero luego me gustaría que cada quien diéramos nuestro punto de vista, independientemente de la congruencia lógica. ¿Y qué A opinamos? ver. ¿Tú querías decir algo, Luis? Y luego tú, por favor. Yo sí preferiría que fallamos con los temas específicos, porque en general el concepto suena muy bien, pero hasta que no se verbalizan y se hacen visibles los temas de los que estamos hablando, ya sea por raza, por religión. Hace un rato vi la cortinilla, hablaban de tolerancia sexual, el reconocimiento del sexo opuesto. ¿Qué pasa cuando es el amor del mismo sexo? ¿Qué pasa con la transexualidad, que es ahorita lo que Sí. mueve tanto? Porque decimos, sí hay que ser tolerantes. Ah, no, pero los jotos no, los maricones no. Y al mismo, solamente desde la expresión de cómo nos referimos, y no tenemos expresiones neutras ni positivas para ciertos grupos, desde ahí ya estamos diciendo, eso es terrible, eso es nefasto, eso no es para mí y no lo quiero aquí. Entonces, ¿cómo solamente haciendo visibles esos temas, es como de veras vamos a aprender a convivir con ellos y
y vivirlos. Y en el CONAPRED justamente trabajamos todos esos temas de diferencia y entendemos y hablamos ¿Dónde de cada pondrías quien. tú la línea? Es decir, ¿dónde dirías esto no se debe de tolerar? Aun cuando sea el punto de vista de lo que sea, esto no es negociable. A lo mejor no es negociable incitar a la gente a la violencia y a un genocidio. Y hay un acuerdo. A lo mejor no es negociable. ¿Dónde pones tú la Y línea? hay un acuerdo en tu de que lo educación. mínimo son los derechos humanos. Así es. El respeto a los derechos humanos. Pero uno es la libertad de expresión. Uno es la libertad de ¿Y expresión. qué tal si mi expresión expresa odio? Por eso. No sé, es la pregunta que yo a ti te pongo. A ver. La libertad de expresión es decir, yo, en mi empresa, a mí me vale, es mi propiedad, no contrato un homosexual, La no liber- contrato un negro, ¿Estás de acuerdo? Hoy estás infringiendo la ley. No hablo de la ley, hablo de ti, Luis, de la educación que hay que dar. Justamente, ¿desde dónde estás diciendo yo no contrato a alguien así? Porque te va a dar mal servicio, porque te va a Porque robar. es mi propiedad y porque es mi tú- derecho. Y es mi negocio. Mucha gente generaliza y dice, eso no, porque son malos, son roban. No. Pero Porque desde- es mi derecho, porque tengo simpatía más con los verdes Hay que una con los discusión rojos. ahorita justamente en un club campestre en Chihuahua, porque una pareja de mujeres Sí, señor, pidió cómo no. ser, y ya es noticia, pidió que la reconocieran como pareja. Y el club campestre dijo, aquí no, porque ponemos nuestras propias reglas y no vamos a dejar que una minoría imponga a la mayoría. Es que hay que defender Entonces, a las ¿cómo? minorías. Está muy complicado este tema. Y ya Te Justamente voy a decir que ahorita en es Estados la Unidos, convivencia. antes habían clubs de hombres. Y Sí. no Ahorita dejaban... ya se prohíben porque la toma de decisiones de grandes negocios Ujú. se hacen allí mientras juegas golf, mientras estás en el vapor, etcétera. Entonces También- se acabó, pero el club de hombres dicen, espérate, tengo mi empatía y mi simpatía con el club de Toby, denme chance. Es todo un debate. También Este es había un tema de clubes debate. donde no aceptaban a Sí. gente que no fuera protestante. O ni judía, católica, ni ¿no? judía. O sea, vas. Sí. Y hay bares gay también, ¿no? En el sentido contrario. No ¿Cómo digo- que no aceptan heterosexuales? No, sí Ah, se sí, acepta. puedes no aceptan a entrar. gays, pero- perdona. Claro que puedes entrar. Ahora, yo creo que hay dos niveles aquí. Uno es la cuestión de las decisiones que toma el Estado, pero también hay una decisión de qué es lo políticamente incorrecto, qué es lo que la sociedad, los opinadores tomen. O sea, hoy podemos decir y estar siempre en la posición políticamente correcta y porque hay que tolerar, ¿no? Determinadas. O sea, yo pienso en el caso, si yo defiendo un homosexual, como lo hago yo en mi particular... estoy muy bien, pero si yo saliera, fuera diputado y hablara en contra de las mujeres, en contra, en una conferencia de prensa o que se, en contra de los homosexuales, entonces ahí todos los medios se irían y no serían tolerantes con mi idea, y entonces sí juegan ambas bandas o solo en la banda políticamente correcta, ¿no? Dershowitz es un gran abogado norteamericano que la fuente donde escribe, entre otras, es una revista que se llama el Penthouse, que tiene un fórum que se llama Justice, donde dice que toda la política de ser políticamente correcto ha limitado la libertad de expresión en Estados Unidos de una manera impresionante, donde la gente no puede decir sin querer qué opina que una mujer no es tan buena en matemáticas porque lo corrieron como presidente de Harvard. Pero es que también es un tema de debate. Vas. Yo creo que el Estado tendría que tener regulado hasta cierto punto, es decir, mientras no se cometa un delito, pero lo que en el mundo ideal, las organizaciones a las que pertenecemos, ya sean las escuelas, los espacios de trabajo, las organizaciones sociales, tendrían que tener públicas sus códigos de ética. Y entonces decir, en esta televisora o en esta empresa se vale todo, o se vale hasta acá. Y en la Cámara de Diputados no se va a tolerar que un diputado emita declaraciones Pero homofóbicas. es por áreas. Y cada No es como quien- que el país no, defina. que cada colectivo se vaya organizando como quiera. Y si Y si este discrimina- colectivo se organiza diciendo que hay que matar a todos los indios, Mientras se lo digan entre ellos, que hagan lo que quieran. Si van a salir a la calle a incitar a la violencia, es un delito. Si van a salir a la calle a decir que hay que prostituir a los niños o hay que matar a los migrantes, entonces se comete un delito y No te vayas entonces, tan lejos. pero van a ser proselitismo, si no tienen su... Eso está permitido. pues, que todo el mundo tiene derecho a El Ku ocupar Klux espacios Klan. públicos. Bueno, pero de todo depende. Por ejemplo, Yo lo que tú les vas quiero a- decir es, coincido con ustedes, y yo de alguna manera llevé hacia allá la plática,
de que hay que respetar lo diferente, claro. aun cuando a mí me agreda. Así es. Pero Andrés Roemer per se, ya fuera de esto, yo soy muy distinto. Yo sí creo en algunos valores occidentales. Y no me importa la discusión. Mutilar el clítoris de una mujer no es ni comparable con la circuncisión, Claro. y no me puedo hacer pendejo, perdón en español, no me puedo hacer tonto, y menos en la tele, ¿me entiendes? De lo que dije. Es decir, sí hay valores que no podemos jugar al relativismo. Claro que no. Incitar a un genocidio debe estar prohibido, infundir realmente el odio. Perdóname, yo tolero determinados valores occidentales donde lo que me lleve al terrorismo, a la matanza, al genocidio, al odio, yo, Andrés, intelectualmente sé que no es lógico y te puedo llevar a la contradicción, son antinomias de la razón pura y yo puedo tener un dilema intelectual conmigo mismo, pero yo sé por dentro que hay cosas que no hay que tolerar. Oye, pero es que son tus valores del occidente. Pues son los respetos al derecho que yo realmente creo que hay que defender. No me digas lo que me digas. Hay que No vayas muy respetar las lejos. preferencias sexuales, hay que respetarla, pero no podemos respetar la gente que te infunde la matanza, Claro el odio. que no. Y vámonos. Oye, pero no compares, pero sí mano. tienen derechos esas personas también. Claro que Ah, tienen, claro, derecho sí. que tienen derecho de no hacer daño también. Y Tienen tienen- obligación. y tienen Por derecho eso la a- organización se llama poder cívico, no poder ciudadano. Así como hay derechos, Hay hay obligaciones. Claro, claro. Sí, señor. Pero ese es Andrés. Y La ojo idea del también, debate es otra. Al momento que tú no estés cumpliendo con obligaciones, debería de ser proporcional a perder algunos derechos. Sí, Eso también es un tema de cuidado. Y hay ciertos valores que son universales, que van más allá del credo, del dogma, de la cultura, de una cuestión geográfica, en donde matar, en términos generales, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra, en las circunstancias que sea, aún con la pena de muerte, donde violar o tomar posesión de un cuerpo que no quiere ser tomado está mal, Claro. donde violentar a un niño de la manera que sea, llámese con violencia sexual, violencia física, psicológica, tampoco debe de ser. Hay valores universales, en donde a partir de ahí la tolerancia Aunque sean tiene una occidentales, base. me da un cacahuate. No importa. Como lo No importa. Ahora te pongo un tema más difícil. Todos los que tú pusiste son muy fáciles. Pero lo del velo, ese es un tema complejo. Esos son los temas de la cola de la curva. Fíjate ¿Qué que, hacemos allí? fíjate que en Yo Estados tengo el Unidos- derecho de salir vestido como quiera, pero ellos los me dicen, es que te tengo que ver la cara, porque si no te veo la cara no sé con quién estoy negociando. Y no quiere decir, cuidado con esta frase que voy a decir, la mayoría de los actos terroristas son de musulmanes, pero eso no quiere decir que la mayoría de los musulmanes sean terroristas. Claro. Es muy Claro que distinto. no, es muy distinto. Entonces, ¿cómo correlacionas? ¿Qué opinarías tú, Jacob? Yo creo que todo acaba siendo una discusión entre valores. Entonces acá, por ejemplo, los ejemplos que dabas tú son muy buenos. No hay negociación, tienes razón. O sea, yo estoy de acuerdo en coartar la libertad de expresión si corre una vida está en peligro. O si... O si puede incitar a otra la- vez un movimiento... ¿Estás de acuerdo que en Alemania esté prohibida la propagación neonazi? Nada más en Alemania o en algunos otros países, pero por ejemplo, ideas de extrema derecha no deberían de estar prohibidas en otros países. Pero que promulguen acabar con determinada no. raza. En el momento en que El nazismo va a estar prohibido. sí, pero no está prohibido en el resto del planeta. O sea, aquí en ¿Debería? No, o Cualquier sea, cosa que vamos a acabar con todos los debería indios, de con estar todos los prohibido homosexuales. que tú traigas una suástica, un pin de una suástica en México. No sé, yo no sé. Yo digo que no. Yo vuelvo a lo mismo, yo creo que debería. Yo tengo un Porque debate. estamos hablando ahí, nuevamente, no tiene que ver con que en Alemania están, todos los nazis están ahí. Hoy por hoy la comunidad judía está en todos lados, supongamos. Y yo creo que es muy violento. Digo, tú puedes pensar lo que quieras, pero no tienes por qué aventármelo a la cara, porque la violencia no solo es física, también es psicológica. Claro. Y de igual manera, yo como mujer no tengo por qué salir a la calle y aguantar que un gañán me esté diciendo cómo tiene ganas de voltearme. Digo, perdón, no tengo, porque también es violencia. Que hay una línea, no es lo mismo decir lo que yo traigo aquí colgado es vamos a matar a todos los indios, exterminemos a todos los gitanos, que yo decir yo creo en la dianética y tú decir a mí me molesta el que cree en la dianética. Claro, es diferente. Ese es tu Ese es problema. distinto. Pero no me Exacto. traigas un lema que diga vamos por el exterminio de los güeros, de los pelones, de los negros. Allí es donde yo Porque no es le incitar entro. a la violencia. Allí es donde digo Exactamente. basta. Ahora, Por eso pasa creo una que no cosa, debe haber. Andrés. ¿Qué pasa? Tú vas a un país, a Saudi Arabia, vamos a suponer.
Si tú eres mujer y llegas toda vestidita y mona, si vas a salir a la calle te vas a tener que tapar y te vas a tener que tapar la greña y te vas a poner esos vestidos que se les tapan todo, porque es parte de lo que se tiene que respetar en el país. Tienes que tolerarlo porque Claro. son sus Perdón, y no costumbres. aceptan iglesias que no sean musulmanas. Claro. No, y porque cuando tú vas No, ya y en sabes México a ha lo que habido una vas. protesta contra iglesias Y te lo protestantes. pones o Y te entonces vas. tú agarras tus asumes, aviones, dices, te si dices, yo voy, vete, porque aquí tengo así no andas. que, y no voy a violentar a los demás porque yo no tengo esa cultura, es absurdo. Hay Bueno, niños en está México que no complicado. pueden ir a la escuela porque no son católicos, por ejemplo. O sea, O minorías, de cualquier- no, minorías cristianas en el país, Bueno, sobre lo que todo en está el sur del pasando país, ahorita. sufren fuertemente. Sí, y en el norte, si no eres católico, no puedes entrar como protestante. Así Bueno, es. lo que está pasando en México Pues actualmente. eso es serio. En Es esta muy serio. escuela que tiraron y la Yo sí realmente destruyeron. creo, a mí me dice Oye, mucha qué gente horror. musulmana con la que he discutido, pero nosotros, mujeres, queremos esto. Somos mayores de edad, somos inteligentes y queremos estas tradiciones. Y mi pregunta es, ¿cómo puedes querer otra cosa si no te han abierto los ojos a otras diferencias? Pero ¿quién eres tú, Andrés, para decirme que hay otras y que yo quiero ver otras? Y es un debate intelectual. ¿Qué pasa? Perdón, pero nada al más final con- de cuentas yo digo, no. Todo lo que va en contra del derecho de la mujer y el acceso de igualdad a rezar, a trabajar, a caminar igual por las calles, a vestirte igual, va en contra y son mis valores occidentales y me vale. Cuando, no es que ese sea velo, cuando occidental. ese velo trae un significado, la mujer es menos, la mujer Exacto. debe estar recluida en cierto lugar. Escondida. Y ese es el significado, entonces Porque ¿no? son resabios culturales, porque ahí ni siquiera estás hablando Pero de también- debate de valores. Vamos a respetar una tradición que destruye. Si ese es Pero el también puedes significado, dar la opción a decir, puedes no usarlo. Si tú, por una cuestión, quieres utilizarlo, Claro, adelante, eso sí, claro. pero yo Eso no es te distinto. obligo. Es- Que es exactamente. así como debería de ser. Yo no te Exactamente. puedo obligar a despojarte Así es. de tu manera de pensar ni de tu personalidad, porque además se sienten desnudas. Lloraban al principio porque les quitaron el velo. Claro, el que ¿Por quiera qué? traerlo, Porque que no lo están traiga. acostumbradas a estar Fíjate, expuestas de esa manera. en Estados Unidos, y es pasó otra eso. forma de violentar. en sí. Estados Unidos fui Totalmente. a inmigración para que sacan una foto, unos papeles. Y llegó una señora árabe. Y le dijeron, la señora, quítese lo que trae encima, destápese para el pasaporte, pues, para el permiso. Hubieras visto el drama que hizo el marido. Tuvieron que ir a la embajada a traer a un tipo de la embajada para que negociara con los de migración, porque no se le pegaban a él la gana de que la mujer se descubriera. ¿Y qué haces en un gobierno? Es que cuando en se ha donde- respetado por milenios el no derecho y no la equidad de oportunidades a la mujer, a cualquier tipo al otro, yo creo que eso hay que cambiarlo. Claro. Y sí hay que violentar un derecho para mejorar el derecho. Señoras y señores, lo que importa es lo que usted opine. Rapidísimo, tu Twitter, Luis. Luis Perelman, MX. @Elías Ferrer. @Romer Andrés. @Dayan_Jacobo. Yo no uso Twitter, yo mi... Arroba Chema Soberanes. Señoras y señores, recuerden que todos podemos poner nuestro granito de arena No me dejaron. para tener un mejor México. Quédese en Proyecto 40. Está extraordinario este tema, muy complicado, pero esos son los temas increíbles, los que tienen dilema ético, donde realmente no es ganar, a veces te tienes que dar cuenta, sí, pero estoy sacrificando y renunciando a cosas y son valores a los que voy a tener que renunciar, pero hay que... El relativismo intelectual es el más fácil, sin embargo puede ser a veces el más peligroso. Yo te quiero hacer una pregunta a ti y una a ti por lo donde se encuentran tú en el Museo de Respeto y Tolerancia, un gran museo que les recomendamos a todo el mundo ir, por favor, vaya, dinos la dirección. El Museo de Memoria y Tolerancia se encuentra frente al hemiciclo a Juárez, en Avenida Juárez, aquí en Ciudad de México, abierto de martes a domingo. Y admirable el trabajo que hizo Sharon Saga, tú, Emily, toda esta gente que ha trabajado, mis respetos. Y tú que has trabajado en educación sexual y eres una persona abierta en todos estos temas y sobre todo libertad de preferencias sexuales. Tú dijiste
Yo entiendo en el corte comercial, yo entiendo un terrorista, lo reconozco, puedo entender por qué odia al otro, cómo lo educaron, y quiero hacerte la pregunta, ¿dónde se pone el límite? Y tú dices, yo he tenido y he trabajado con muchos homofóbicos y también entiendo sus razones. ¿Dónde pones la línea? ¿Quién quiere empezar? Pues empiezo yo porque yo trabajo con familias donde los hijos son gays o lesbianas o bi o transexuales y los padres homofóbicos dicen, yo no tolero a alguien así en mi familia porque esas personas a mí me enseñaron que son enfermos, que son criminales, que son indeseables y a mí me educaron a que esto es lo que menos debería suceder en mi familia y que más humilla y deshonra y todas las razones honrosas por las cuales no tener daño. ¿Qué hacemos? Resulta, oye, es tu hijo. ¿Cuál es el valor principal? Y además, como hemos deshumanizado, lo principal a través de este aprendizaje que hemos mamado también, deshumanizamos a estas personas que son diferentes por su orientación o preferencia o por su identidad de género. Deshumanizamos. Los hacemos menos, no son ni siquiera humanos. Y entonces tenemos todo el derecho de hacerlos, de tirarlos a la basura, de desecharlos, de matarlos, porque nos amenazan a nosotros. El mensaje es, oye, es tu hijo. Perdón es tu que hija. te pregunte, ¿Dónde está el valor? pero si no es tu hijo, ¿estaría bien? Yo voy a lo principal. Empieza por ahí. Si no, aunque no fuera tu hijo, estoy de acuerdo. Muchos dicen, pues qué bueno que no me tocó a mí. Qué bueno, menos mal que no me tocó en la casa, pero la estadística dice que por lo menos en una de cada 4 o 5 familias alguien no es heterosexual. Entonces apenas estamos empezando a descorrer el velo. Pero el debate, lo que tú quieres decir, no es porque no sea tu hijo, sí sea tu hijo. Está mal. Porque porque es un humano con otra... Y tú a lo mejor eres el raro, no él. Pensamos que las mujeres son menos humanas. Todavía se pensaba si tenían almas y tenían capacidad de trabajar y de salir de la casa. Lo mismo para otras. Hay que tolerar al homofóbico. Para otras razas. Te pregunto. Lo primero sería educar, pero el homofóbico reacciona muy visceralmente y siente que tiene el derecho de lastimar, de ser violento, de chantajear, de pegar, perdón que te de pregunte, matar porque se está defendiendo. Así como tú tienes el derecho de decir viva el homosexualismo, el yo digo viva la libertad, viva la libertad. Todo el mundo sea incluyes la libertad del homofóbico y viva su libertad de expresarse como es y pensar como piensa. Yo estoy convencido que la persona homofóbica o racista o antisemita lo está diciendo desde un aprendizaje de que los demás son malos o son una amenaza. Viva y se respete eso también. Hay que mostrarles, ¿sabes qué? Todos somos igual de seres humanos. Eso, desde ahí, si eso con no el lo caso respetan, terrorismo. Si eso no lo respetan, pero ya no lo estás, pero persona. ya no estás respetando al otro, tú. Te entiendo. Yo no respeto al otro que deshumaniza a los demás. Hay que educarlo y cambiarlo. ¿Qué pasa? Yo coincido contigo. Me cuido del otro. Cuidado. Y el caso del terrorismo. Terrorismo o traído más a nuestra realidad cotidiana, por ejemplo, es hoy cotidiano, en día. Voy a hablar, por ejemplo, de la reacción que tenemos gran parte de la sociedad respecto al crimen organizado en México, por ejemplo. ¿Tienen o no derecho a lo que están haciendo? ¿Tienen o no derecho a un juicio? ¿Tienen derecho o no a que se respeten sus derechos? Bueno, mi postura particular... Las tres preguntas son muy distintas. No, por eso. El centro acá tiene que ver con la dignidad de cualquier ser humano, sea lo que sea. Y entonces una persona que está dedicada al crimen organizado, un terrorista, tiene derecho a pensar lo que quiera, tiene derecho a un juicio, tiene derecho a no ser asesinado, tiene derecho a un montón de cosas, y el Estado tiene la obligación... Pero no tiene derecho a actuar. No, se puede hacerlo, pero el Estado tendría que actuar y castigarlo. Pero castigarlo, por ejemplo, llegando al caso del asesinato de Bin Laden, ¿había que irlo a asesinar o había que irlo a detener y presentarlo ante un juez? Se nos termina el tiempo. Lía, tus últimas palabras en este programa y luego las de ustedes dos. Yo creo realmente que la tolerancia existe como tal y seguirá existiendo porque es necesaria para que haya un equilibrio social. Considero que gran parte de la intolerancia también se da por ignorancia, que hace falta mucho más educación, más información para que la gente haga un juicio de valor sobre bases sólidas. Eso es todo. Totalmente de acuerdo. Vas. Es un gran tema, muy bonito en abstracto y sumamente espinoso en concreto. Habrá que ver cada caso, ¿no? Caso por caso. Vas. Bueno, yo qué te puedo decir. Ahorita que estaban hablando de los homofóbicos, pienso en los machistas mexicanos, ¿verdad? Claro. Que hay todos y que no cambia la realidad para nada y es una tristeza. ¿Qué pasa? Tenemos que educar
a las mamás para que eduquen distinto a los niños y a los papás para que den un mejor ejemplo. Entonces, ahí, es una parte que también hay que ver. Yo concluiría mucho con lo que hay que decir, Lía, de educar, pero educarse es consentir. Claro. Para que yo realmente pueda ayudar a cambiar a un terrorista, a un homofóbico, a un racista, tengo que meterme en sus zapatos para ver por qué ve el mundo así, claro. tratar Hay que de tener empaparse. empatía con su idioma, pero sí trabajar seriamente para que esto cambie, porque no es que no lo tolere, es que no se debe tolerar su actitud, sus actos, pero hay que trabajar en educarlos bajo la Educación. perspectiva Sí, desde de el entendimiento. te entiendo, te reconozco, te siento, pero mira que hay otra realidad. Señoras y Solamente señores, diría, tienes la última palabra. El se acaba. ejemplo más claro ahorita, en la Universidad Iberoamericana se está llevando a cabo la Semana de Diversidad o Pluralidad Sexual. Hasta que las personas no se hagan visibles, no levanten su voz a decir, aquí estoy, cualquiera de los temas, todavía la mayoría no los reconocemos como iguales. Por miedo. Tienen que luchar también Y para empieza hacerse en la reconocer. casa, como tú dices. Y empieza en la Y pasa por dignidad humana. Señoras y Se acaba señores, la la tolerancia del palabra tiempo. dignidad humana es totalmente reconocible, del bueno, del malo, del verde, todo del mundo. rojo y de todos. Así es. En eso coincidimos. Les agradecemos muchísimo, qué programa, se nos fue muy rápido, sabias palabras, suena muy bien en lo abstracto, muy espinoso en lo concreto. Eso es pensar sobre pensar. Ese fue un tema con un dilema o con muchos dilemas éticos y al final de cuentas lo importante es su opinión. Por favor escríbanos @roemerandrés y a Proyecto 40. Y recuerde que todos podemos poner nuestro granito de arena para tener un ambiente limpio y sano. Por ejemplo, reducir el uso de aerosoles que dañan la capa de ozono. Unamos esfuerzos y limpiemos nuestra casa, nuestro ser, nuestro México. Y no se pierde el programa La Encerrona, el debate por México, bajo la conducción de Adriana Sarur. La cita es donde, aquí en Proyecto 40, ¿qué horas? A las 11:30 horas. Y recordarles que a las 12 de la noche, todos los lunes, por Canal 13, en El Ring, con su servidor. Muchas gracias. Gracias, ¿Qué tema?